Episodio 1. El primer sueño. Todo comenzó con una sensación. No fue un ruido. No fue una imagen. Fue una presión. Como si algo invisible se sentara en mi pecho mientras dormía. Intenté moverme. Pero mi cuerpo no respondía. Sentía que alguien, o algo, me observaba desde la oscuridad de mi habitación. Entonces abrí los ojos. Y seguía ahí. Una silueta negra. Sin forma. Sin rostro. Inmóvil. Al pie de la cama. No se movía. Pero su presencia era tan pesada como el miedo que subía desde mis entrañas. Quise gritar. Pero mi voz estaba atrapada en algún lugar entre la garganta y el abismo. Esa noche fue la primera vez que soñé con mi propio exorcismo. En el sueño, estaba atada. Brazos abiertos como una cruz. Ojos en blanco. Y una fuerza que hablaba desde dentro de mí con palabras que no eran mías. Alguien rezaba en latín. Yo me retorcía. Una cruz se rompía en dos. Y mi voz no era humana. Desperté empapada. Con marcas rojas en las muñecas. Al principio pensé que había sido solo una pesadilla. Pero la noche siguiente, regresó. El mismo sueño. La misma escena. Pero esta vez, al despertar, encontré tierra bajo mis uñas. Y un leve olor a incienso en el aire. No tenía explicación. Nadie me creía. Decían que era estrés. Que era mi mente jugando trucos. Pero yo sabía que no. Algo me estaba mostrando lo que venía. Y lo más aterrador no era el exorcismo en sí. Era que, en cada sueño, la voz que hablaba desde dentro de mí sonaba, cada vez más parecida a la mía. Esta no es una historia de fe. Es una historia de advertencia. Porque cuando sueñas con tu propio exorcismo, no estás siendo poseída. Estás siendo elegida. Episodio 2. La voz detrás del espejo. Me prometí no dormir. Encendí todas las luces. Puse música. Me senté en el suelo con una Biblia abierta en las manos. Aunque no recordaba el último versículo que había leído. Mis ojos estaban secos. Pero el cuerpo pesaba como plomo. A las 3:15 de la madrugada. Pestañeé. Solo una vez. Y cuando los abrí, ya no estaba en mi cuarto. Estaba frente a un espejo. Uno antiguo. Sucio. Agrietado. El reflejo me mostraba con la misma ropa. El mismo rostro. Pero los ojos no eran míos. Eran vacíos. Oscuros. Como dos pozos sin fondo. Detrás de mí, alguien susurró mi nombre. No con voz humana, sino con un sonido que parecía arrastrarse entre las paredes. Me giré. No había nadie. Pero en el reflejo, sí, una figura alta, cubierta con un velo negro. Se acercaba por detrás. No caminaba, flotaba. Y yo, en el reflejo, no me movía. No huía. Sonreía. Una sonrisa torcida. Vacía. Endemoniada. Quise romper el cristal. Gritar. Salir corriendo, pero estaba atrapada. Una vez más. Era solo espectadora de mi propia condena. Entonces lo oí. Una voz. Desde lo más profundo del espejo. Me dijo, no te resistas. Ya vives en mí. Me desperté con un grito seco en la garganta. El espejo de mi cuarto estaba empañado. Y dibujado con un dedo. Había una palabra. Las luces parpadeaban. El aire olía a metal y ceniza. Y en el rincón más oscuro de la habitación, la sombra me esperaba. Otra vez. Y por primera vez, sentí que parte de mí quería que volviera. Episodio 3. Los ojos que nunca duermen. Esa noche, no encendí las luces. No por valentía, sino porque ya no tenía sentido. La sombra vendría igual. Me acosté vestida, con las ventanas cerradas y el crucifijo de mi abuela colgando sobre la cama. El mismo que, según ella, había detenido una vez una tormenta. Ahora, solo temblaba en la pared, como si supiera que se acercaba algo peor que el viento. Apenas cerré los ojos. Volví al sueño. Pero esta vez, no era un cuarto. Era un pasillo. Infinito. Tapizado con retratos antiguos. Todos con mujeres parecidas a mí. Algunas lloraban. Otras gritaban. Una estaba arrodillada, con las manos atadas y los ojos arrancados. Y todas tenían mi rostro. Al final del pasillo. Una puerta roja. Y detrás de ella, el sonido más aterrador que he escuchado jamás. Una risa, igual a la mía, pero deformada, grave, podrida. Abrí la puerta, y allí estaba yo, sentada en una silla, con la cabeza ladeada, los ojos en blanco y una voz que salía de mi boca sin que mis labios se movieran. Ya no necesitas soñar. Ya eres mía despierta. El suelo tembló. Las paredes se derritieron. Todo se desvanecía como cera caliente. Y entonces, abrí los ojos. O al menos eso pensé. Porque seguía en la cama. Pero no podía moverme. Solo mis ojos funcionaban. Y frente a mí, una figura.
alta, delgada, envuelta en un hábito oscuro. No tenía rostro, pero sí ojos. Docenas de ojos abiertos en todo su cuerpo. Y todos me miraban. Uno a uno. Esos ojos comenzaron a cerrarse. Y sentí que, con cada párpado que caía, mi alma también se apagaba. Cuando por fin pude gritar, ya era de día. Y en mi almohada, había un ojo dibujado con ceniza. Episodio 4, la habitación sellada. Hay lugares en una casa que parecen normales, hasta que algo los despierta. Mi abuela siempre decía que las paredes guardan lo que uno calla. Y yo, había callado demasiado. Después del último sueño, algo cambió en el ambiente. El aire se volvió más espeso. Los relojes atrasaban 5 minutos sin razón. Las luces parpadeaban al ritmo de mis pensamientos. Y la habitación del fondo, la que siempre estuvo cerrada con llave, apareció abierta una mañana. Nadie la había tocado. Al asomarme, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No por frío, sino por memoria. Esa habitación no era parte de la casa. Era parte del sueño. La reconocí al instante, el mismo espejo agrietado. La misma silla de madera tallada con símbolos extraños. El mismo olor a incienso viejo, y algo más. En el centro, sobre el suelo, un círculo de sal rodeando una figura, una muñeca de trapo con mi cabello trenzado. Me acerqué. Cada paso que daba parecía arrastrar algo invisible conmigo. Cuando crucé el círculo de sal, el suelo vibró, y la muñeca abrió los ojos. No eran botones, eran ojos humanos. Mis ojos. Retrocedí, tropecé, caí de espaldas. Y desde el espejo, mi reflejo me observaba, pero no imitaba mis movimientos. Se quedó de pie, inmóvil, sonriendo, y habló. No puedes escapar de ti misma. Intenté salir. La puerta no abría. Las paredes se alargaban, se retorcían como si respiraran, y la muñeca comenzó a cantar, una melodía infantil, una nana que mi madre me cantaba cuando era niña. Pero esta vez, cada nota dolía como un clavo entrando en mis oídos. Grité, lloré, recé, y entonces, desperté en el suelo del pasillo, con la puerta otra vez cerrada. Pensé que todo había sido otro sueño, hasta que abrí la mano y encontré un mechón de mi propio cabello, aún húmedo. Episodio 5, el nombre que no debe pronunciarse. Hay nombres que no deben ser dichos en voz alta, porque no son solo palabras, son llaves. Y esa noche, alguien me obligó a usar una. Me encontraba frente al mismo espejo, el agrietado, el que ya no devolvía reflejos, sino memorias distorsionadas. Pero esta vez, había algo escrito con sangre seca en su superficie. Llámalo, si quieres respuestas. Mi respiración se volvió pesada. El aire olía a metal y humedad, como una herida abierta en el tiempo. Y en lo más profundo de mi mente, escuché el susurro de un nombre que jamás había oído antes, pero que parecía haber vivido en mí desde siempre. Lo pronuncié, con miedo, con temblor, con la voz de una niña que no recordaba haber sido. En ese instante, la casa entera se estremeció, las paredes gemían, las ventanas se cubrieron de escarcha. Y del techo comenzó a gotear un líquido negro como tinta corrompida. Y entonces, apareció. No caminó. No voló. Simplemente, fue. Un ser sin forma definida. Ni sombra ni luz. Como un hueco en la realidad. Un error en la existencia. Pero hablaba. Ahora estás marcada. Completamente. Caí de rodillas. Mis manos ardían. Y cuando las levanté, tenían símbolos grabados en carne viva. No dolía. No físicamente. Dolía en el alma. Como si me hubieran arrancado algo que aún no sabía que tenía. El ente se acercó. Su voz se metía por mis oídos como serpientes de fuego. Cada noche, menos tuya serás. Cada sueño, más mía te harás. Y desapareció. Desperté en el suelo de mi cuarto, con la Biblia a mi lado, abierta en una página que no recordaba haber leído. Y el nombre será sellado, porque traerá consigo la condena. Desde ese día, cada vez que pronuncio mi nombre, siento que no me pertenece. Como si otra cosa ya estuviera respondiendo por mí. Episodio 6, la herida invisible. Desde que pronuncié aquel nombre, algo dentro de mí cambió. No fue inmediato. No fue un grito. Fue un silencio. Un silencio espeso que se arrastraba detrás de cada palabra que intentaba decir. Como si alguien más estuviera escuchando, desde adentro. Al principio, pensé que era paranoia. Que mi mente, saturada por el miedo, me jugaba trucos. Pero las señales eran reales. Los espejos comenzaron a agrietarse sin razón. Los animales del vecindario huían de mi presencia. Las plantas que tocaba se marchitaban en cuestión de días. Y lo peor, ya no soñaba. Dormía,
y despertaba vacía, como si el sueño no me perteneciera, como si otra persona lo viviera por mí. Una tarde, al ducharme, descubrí algo en mi espalda. Una línea, delgada, roja, perfectamente recta, como un corte, pero no dolía. Cada día, esa línea se alargaba, como si alguien la estuviera escribiendo lentamente, desde el otro lado. Fui a ver a un médico. No encontraron nada. Me dijeron que era una reacción alérgica. Me dieron cremas. Pero por las noches, la línea ardía. Y en mis sueños, o lo que quedaba de ellos, veía manos invisibles grabando símbolos sobre mi piel. Manos delgadas, largas, no humanas. Una noche, desperté gritando. Había sangre en la sábana. La línea ya no era una. Eran 3. Formaban una cruz invertida. Encendí todas las luces. Me miré en el espejo, temblando. Y allí estaba mi reflejo. Pero no imitaba mi miedo. Sonreía. Y con la sangre de mis heridas, escribió sobre el cristal. La herida es la entrada. Desde entonces, cada vez que respiro profundo, siento que algo me responde desde dentro. Y no soy yo. Episodio 7. El susurro en la iglesia. Pensé que la iglesia me salvaría. Qué ingenua. Entré con el alma rota, buscando refugio, como quien se arroja al mar esperando que lo abrace. El incienso quemaba en el aire, y la imagen de la Virgen parecía más triste de lo normal, como si supiera que yo ya no venía a rezar, venía a suplicar. El padre Mateo me escuchó, en silencio, sin interrumpir ni una sola palabra de mi historia. Cuando terminé, me miró con ojos llenos de sombra. No estás poseída, me dijo, estás siendo reemplazada. Sentí el mundo girar. El banco de madera crujió bajo mi cuerpo. Quise preguntar, pero él continuó. Algunas entidades no necesitan entrar a la fuerza. Solo esperan que tú te salgas. Me ofreció agua bendita. Me roció el rostro. Y por primera vez, ardió, como fuego líquido. Cada gota quemaba mi piel. No físicamente. Más profundo. Como si rozara una parte de mí que ya no era mía. Grité. Y mi grito no fue humano. El padre retrocedió. La Biblia cayó al suelo, y de sus páginas salieron cucarachas. Miles. Cubrieron el altar, subieron por los vitrales, y formaron una figura, una cruz invertida que latía como un corazón corrupto. Corrí. Salí de esa iglesia con el pecho ardiendo y las manos sangrando por los clavos invisibles que parecía llevar dentro. Esa noche, en mi habitación, encontré una carta bajo la almohada. No tenía remitente, ni tinta, solo un papel, y una frase tallada a fuego. No corras. Ella ya habita donde tú respirabas. Desde entonces, cada vez que entro en silencio a un lugar sagrado, el silencio me responde. Episodio 8. El cuaderno de los muertos. Lo encontré en el desván, casi por accidente. Un cuaderno viejo, cubierto de polvo y amarrado con un cordón negro. Al tocarlo, sentí un pulso, como si no fuera un objeto, sino algo vivo. No tenía título, no tenía nombre, pero cuando lo abrí, supe que era mío. Cada página tenía mi letra, pero no recordaba haber escrito nada de eso. Ella te eligió cuando tenías 7 años. Lo del bosque no fue un juego. Tú abriste la primera puerta con tu llanto. El papel olía a tierra mojada y a cera derretida. Las palabras estaban escritas con una mezcla de tinta y algo más espeso. Algo que parecía sangre antigua. Seguía leyendo, como hipnotizada. Nombres, fechas, símbolos que aparecían en mis sueños. Y una frase repetida en varias páginas. Cuando el cuerpo duerme, el alma se negocia. No entendía, o no quería entender. Pero entonces, en la última página, vi algo que me quebró. Una fotografía, mía, dormida, pero en el fondo, reflejada en el espejo, había otra versión de mí, despierta, con los ojos completamente negros. Sonriendo, solté el cuaderno. Intenté salir del desván, pero la puerta se cerró sola. El aire se volvió denso, y del techo comenzaron a caer cabellos. Mi cabello. Miré hacia arriba. Una figura colgaba invertida, como un murciélago. Sus manos eran las mías. Su rostro, el mío, pero su voz era la de la niña que yo era. Susurrando. Ya casi terminamos. Grité. Golpeé la puerta hasta que alguien la abrió. Era mi madre. ¿Qué hacías allí arriba sola? No estaba sola, le respondí. Ella no dijo nada. Solo me miró con los ojos húmedos, temblando, como si ya supiera que yo ya no era completamente su hija. Episodio 9. Cuando mi sombra me llamó por otro nombre. Ya no me reconozco. El espejo me devuelve una imagen que se parece a mí, pero no soy yo.
Los gestos son sutilmente distintos. La sonrisa, apenas torcida. La mirada, demasiado fija. Y hay momentos, breves, silenciosos, en los que mi reflejo se mueve un segundo antes que yo. Como si estuviera anticipándome. Todo empeoró después del cuaderno. Desde esa noche, sueño con pasillos interminables y puertas que se abren solas. En uno de esos sueños, escuché una voz suave, susurrante, que salía desde dentro de las paredes. No te llamas como crees. Me desperté de golpe, jadeando, con un nombre extraño en los labios. Uno que jamás había escuchado, pero que resonaba dentro de mí como si lo hubiese llevado desde siempre. Naema. Lo repetí en voz baja. El aire se estremeció. Y mi sombra se movió. No fue un efecto de la luz. No fue un error visual. Mi sombra se despegó del suelo por un segundo. Se giró hacia mí. Y me sonrió. Corrí al baño, temblando. Encendí la luz. Me miré en el espejo y lo confirmé. Ya no tenía sombra. Me arrodillé. Recé, lloré, supliqué. Pero nada cambió. Hasta que la escuché. Desde el rincón más oscuro del cuarto. Tú la dejaste entrar. Solo viniste a ocupar un espacio vacío. Era mi voz. Pero más joven. Más limpia. Más cruel. Esa noche, mi madre entró a mi habitación mientras yo dormía. Se quedó de pie junto a la cama. Pensé que iba a tocarme el rostro. A rezar como cuando era niña. Pero solo me miró fijamente y dijo: tú, no eres mi hija. Y se marchó. Desde entonces, no me atrevo a dormir. Porque cada vez que cierro los ojos, siento que ella, la otra yo, da un paso más hacia mi lugar. Episodio 10. Los días en los que no desperté. Hay despertares que no son reales. Momentos en los que los ojos se abren. Pero el alma sigue atrapada en otro sitio. Desde hace 3 noches. Despierto en una versión distorsionada de mi casa. Todo parece igual, pero no lo es. Las paredes respiran. Los cuadros cambian de lugar. Mi reflejo parpadea cuando yo no lo hago. Lo más inquietante, mi cuerpo se mueve sin que yo lo ordene. ¿Camina? Sonríe. Observa por la ventana como si esperara algo. O a alguien. A veces, lo veo escribiendo en el cuaderno con esa tinta espesa y oscura. Otras, lo veo, rezando. Pero no a Dios. Recuerdo una noche en particular. Me desperté, o eso creí, sentada frente a un altar improvisado. Velas negras. Huesos de ave. Una muñeca sin ojos. Y sangre. Sangre en mis manos. Sangre en mi boca. Quise gritar. Pero no podía. Porque mi voz ya estaba siendo usada por otra. Ella hablaba con alguien. Una figura que solo yo podía ver. Encapuchada. Con un rosario de dientes humanos. Una más, solo una noche más y será completamente mía. Dijo esa voz con mi lengua. Entonces supe la verdad, yo ya no soñaba con mi exorcismo. Yo era el sueño. Ella vivía en mí. Y yo, comenzaba a vivir en ella. El día siguiente fue una niebla. Nadie me miraba a los ojos. Mi madre lloraba en silencio. El sacerdote del pueblo cruzaba de acera cuando me veía venir. Y esa noche, cuando al fin pude dormir por mi cuenta, sin que ella me arrastrara, me encontré en una habitación vacía, sin puertas, sin ventanas, solo una cama, y yo, acostada en ella, observándome. La otra yo, la que ya no sonríe como yo, la que tiene mis ojos, pero sin alma, se acercó, se inclinó sobre mí y susurró: gracias por prestarme tu cuerpo, y se durmió, con mi nombre. Episodio 11, el último rastro de luz. No sé cuántos días han pasado. El calendario de la cocina sigue marcando el mismo número desde hace una semana. O eso creo. Ya no estoy segura de que es real y que ha sido tomado. Solo sé que cada vez que me veo al espejo, hay menos de mí. Ya no recuerdo mi voz. Solo escucho la suya, replicando mis pensamientos con segundos de ventaja. No pienso. Repito. No siento. Imito. Y sin embargo, algo dentro de mí se resiste. Una chispa. Pequeña. Insignificante. Pero viva. Esta noche, bajé al sótano. A oscuras. Guiada por algo más profundo que el miedo, la necesidad. Allí, enterrado tras una pared falsa que descubrí por accidente, encontré un cofre de madera negra. Y dentro, una carta. Escrita por mí. Con mi letra. Pero fechada hace 20 años. Si estás leyendo esto, significa que no me salvaste. Pero aún puedes salvarte a ti. No lo entendía. Entonces vi la foto. Una niña. Yo. Con los ojos vendados y una marca en la frente, una cruz invertida. Sangrante. Y debajo, una advertencia grabada con cuchillo. Ella no puede poseer lo que recuerda quién es. Corrí. Me encerré en mi cuarto.
Me miré al espejo, temblando, y repetí mi nombre en voz alta. 1 vez, 2, 10 veces. Al principio, ella se reía, pero en la 10ª, gritó. El espejo se agrietó. La sombra se agitó. Y por primera vez, sentí que yo tenía el control. No total, no completo, pero suficiente para una última batalla. Porque ahora lo sé. El exorcismo que soñé no era para mí. Era para ella. Y esta vez, seré yo quien lo dirija. Episodio 12, el exorcismo que hice despierta. Esta vez no fue un sueño. Desperté a las 3 en punto. La hora maldita. Y ella ya estaba sentada en el borde de mi cama. Mi reflejo. Mi sombra. La impostora con mi rostro. Mi voz y mis gestos. Pero sin mi alma. Ya no queda nada de ti. Murmuró. Pero sí quedaba. Un recuerdo. Un nombre. Una verdad. Me levanté lentamente. No con fuerza, sino con fe. En la mesa de noche, el crucifijo oxidado de mi abuela ardía como si reconociera su momento. Lo tomé, no como un arma, sino como un ancla, y empecé a hablar. No latín, no rezos aprendidos, solo palabras que me habían salvado una vez, cuando aún era niña y creía en la luz. Yo soy. Ella se estremeció. El cuarto vibró. Las paredes sudaban sangre. Pero continué. Yo fui. Yo sigo siendo. Su rostro se quebró como porcelana maldita. Sus ojos comenzaron a llorar, sombras. Y gritó. No con mi voz, sino con todas las voces que había robado. Las ventanas estallaron. Las luces se apagaron. Y en medio de la oscuridad, la escuché por última vez. No sabes lo que acabas de liberar. Pero no me detuve. Me arrodillé. Besé el crucifijo. Y entonces sentí el desgarro. Como si alguien arrancara algo podrido de lo más profundo de mi pecho. Caí al suelo, temblando. Vacía, pero libre. Desperté al amanecer. El cuarto estaba en silencio. El espejo, roto. Mi sombra, al fin. ¿Qué? Y en el suelo, el cuaderno ardía lentamente. Página por página. Nadie me llamó. Nadie preguntó. Porque sabían. Había vuelto. No soy la misma. Jamás lo seré. Pero al menos ahora. Cuando cierro los ojos. El exorcismo, ya no soy yo.